Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Quiero, agradecerles la presencia a todos. Quiero decirles que como editorial de la Universidad de Buenos Aires estamos muy contentos presentando estos nuevos títulos de literatura infantil. Ustedes saben que UDEVA tradicionalmente, UDEVA es una editorial que se crea en el año 58, tradicionalmente no tuvo en su catálogo títulos infantiles. Si bien tuvo desde sus inicios un catálogo muy heterodoxo, para decirlo de alguna forma, en relación a lo que es tradicionalmente un catálogo de una prensa universitaria, en eso fue muy innovadora la editorial en los 60, ya que no tan solo se dedicó a editar los libros para la enseñanza, los libros para difundir la investigación que se hace en la universidad, sino también se dedicó desde muy temprano a un área de divulgación de ciencias en general, pero no tan solo de ciencias. Ustedes recordarán colecciones míticas como Siglo y Medio, ¿no?, que ponían en valor el canon literario argentino, o grandes traducciones de pensadores, filósofos, de trabajos científicos de distintos lugares del mundo para hacerlos conocidos en el medio local. Una editorial que puso aparte el libro, el libro académico, el libro universitario, en unos circuitos de circulación inusuales para lo que eran las prensas universitarias de la época. Ustedes recordarán que se vendían los libros en los kioscos de diarios, algo que ahora es bastante común y no nos sorprendería ver en ningún kiosco de diarios algún libro de una editorial renombrada. Pero les puedo asegurar que en los 60, que una editorial universitaria pusiera un libro de un filósofo o de un médico en un kiosco de diarios era una cosa bastante novedosa. Quienes pensaron la editorial, quienes la concibieron, quienes llevaron adelante la editorial, la pensaron como una herramienta de la universidad para cumplir una de las funciones propias de la universidad, que es llevar la universidad más allá de las propias puertas o muros de la universidad. Esta idea de que la universidad tiene una responsabilidad no solo de formar profesionales o expandir las fronteras del conocimiento, sino también que la universidad tiene responsabilidad de incidir en cómo se distribuye el conocimiento en la sociedad, cómo las personas pueden acceder a bienes culturales que son socialmente significativos, que hacen de cada uno de nosotros personas con más poder, con más capacidades de interactuar con nuestros conciudadanos, hacer valer nuestros derechos, ejercer nuestros derechos. Entonces, en eso la universidad tiene un rol importante, digamos, incidir en la distribución del conocimiento en la sociedad. Y la editorial es una herramienta muy buena para ello. Cuando quienes pensaron la universidad, como les decía, pensaron el catálogo, allá inicialmente no podemos ver que haya un germen de libros infantiles en el catálogo de la editorial. Ni Arnaldo Orfila Reynal, que fue el primer consultor que tuvo la UBA para escribir un proyecto editorial, no puso nada acerca de si UDEVA debía en el futuro, en algún momento, editar libros infantiles, libros destinados a los niños. Tampoco lo podemos ver en las acciones concretas que llevó adelante ese gran editor que tuvo UDEVA y que tuvo la edición en la Argentina, que fue Boris Spivakov, su primer gerente general. Durante los 8 años que estuvo a cargo de la editorial como gerente general, desde el año 1958 hasta 1966, UDEVA no publicó libros infantiles. Pero podemos concebir, podemos pensar, podemos, formular una hipótesis de que Boris tenía en su cabeza que el catálogo de UDEVA incluyera libros infantiles, en la idea de que la editorial debía tener este rol social de distribuir, de incidir en la distribución de bienes culturales, de bienes simbólicos culturalmente. Y tal es así. ¿Por qué podemos inferir esto? Porque ustedes saben que cuando Boris deja la universidad luego del golpe del 66 y la noche de los bastones largos, funda una gran editorial que recordarán, que es el Centro Editor de América Latina. El Centro Editor de América Latina fue tan prolífico en su producción como lo fue la UDEVA de Boris Spivakov. Y en ese catálogo, en el catálogo del Centro Editor de América Latina, Boris llevó adelante títulos infantiles muy bellos. Entre ellos,
los títulos de la colección de los chiribitiles. Esto fue una acción muy clara que Boris llevó adelante y que nosotros no tenemos dudas que si Boris hubiera seguido, si la Argentina hubiera tenido una estabilidad que no tuvo, si hubiera tenido la continuidad de su proceso democrático, si no hubiera habido un golpe de Estado, si no se hubiera intervenido la universidad, si Boris no se hubiera visto obligado a abandonar la universidad porque no tenía ningún tipo de voluntad, ni de deseo, ni de posibilidades de continuar en esa universidad intervenida, es muy probable que Eudeva hubiera tenido ya en los 60 colecciones infantiles. Tuvimos que esperar muchos años para que eso ocurriera, tuvimos que recuperar la democracia en el año 1983 para que eso ocurriera, y Eudeva hace unos años presentó una colección de divulgación de ciencias para niños, que es una colección muy bella. Hoy no estamos presentando ningún título nuevo de la colección, pero la colección tiene decenas de títulos editados, que es la colección Querés Saber. Una colección muy bella de divulgación de ciencias para niños pequeños, niños en edad escolar. Todos aquellos que no la conozcan, se las recomiendo enfáticamente, la dirige Paula Bombara, y los libros de la colección los consiguen en cualquier librería y por supuesto acá en la feria, en el stand de Eudeva. Ya con Violeta Cangianelli en la editorial, con Luis Quevedo y con el directorio, nos planteamos seriamente cuál debía ser el rumbo en materia de literatura infantil en la editorial. Básicamente porque esta es una editorial, digamos, Eudeva es una sociedad de economía mixta, una sociedad comercial, pero cuyo propietario es la Universidad de Buenos Aires. O sea, podemos decir que es una editorial pública, es una editorial pública, de una universidad pública de la Argentina. Y como tal, si bien para pagar sus gastos tiene que vender sus libros, uno puede pensar que al ser una universidad pública, una editorial pública, de alguna forma administra un subsidio estatal. Entonces, cuando interviene en el campo editorial, cuando decide qué libro editar o qué libro no editar, tiene que ser muy cuidadosa. Desde mi perspectiva. Tiene que ser muy cuidadosa porque, bueno, tiene que ser muy cuidadosa porque si edita cualquier libro de literatura, digamos, de ficción o incluso de literatura infantil, puede estar afectando una pequeña iniciativa editorial, un pequeño editor que lanza una editorial hecha a mano, con mucho esfuerzo, y nosotros, una empresa grande, con algún subsidio de la universidad, irrumpimos en el campo editorial y podemos frustrar iniciativas de pequeños editores, de editores independientes, que con mucho esfuerzo llevan y sostienen, por ejemplo, el campo de la literatura infantil. Entonces, esto nos llevó a reflexionar si Eudeva tenía que tener alguna intervención en el campo de la literatura infantil y en ese caso, ¿cuál debía ser? Sin duda, la intervención en el campo de la literatura infantil tenía que ser en la divulgación de ciencias, en acercar el conocimiento científico de alguna manera presentado para estimular a los niños más pequeños. Eso sin dudas debía ser. También cuando evaluamos el proyecto de reeditar los chiribitiles, nos parecía muy importante hacer un rescate cultural de una obra tan valiosa que había sido esa colección mítica en los 80. Entonces no tuvimos en los 70, perdón. No tuvimos dudas de reeditar los viejos cuentos del Chiribitil. Estábamos poniendo en valor, creo que no nos equivocamos, ALIJA, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, nos premió en su momento con el premio al rescate cultural por haber reeditado esa colección. Y en la actualidad, digamos, nos preguntamos si hay que extender la producción de libros de literatura infantil a otras áreas, no solo, digamos, a la difusión, más a la divulgación cultural, de grandes temas, digamos, de la cultura y de las tradiciones, sino si debemos entrar en la ficción, en la literatura infantil pura y dura. Y creemos que hay un lugar pertinente y hay áreas vacantes y espacios vacantes, tanto para canalizar autores nobles que no encuentran canalizar muchas veces sus producciones en la gama de ofertas de propuestas editoriales independientes o de las grandes editoriales comerciales, pero también como una oportunidad para traducir al español y hacerlo circular en el mercado local, hermosos libros escritos de forma muy bella por autores de otros países, ilustrados por ilustradores de otros países, que muchas veces tenemos dificultad para conocer. Eso ha sido también parte de la tradición de Eudeva, ¿no? Construir, colaborar y contribuir a la construcción de una cultura universal, haciendo conocer nuestros libros
en otros países, en otras culturas, y traer a nuestra cultura, a nuestro medio local, la producción de otros mundos. Esa multiculturalidad, esa perspectiva de otras culturas, eso enriquece a las personas. Creemos que es algo en lo que la editorial de la Universidad de Buenos Aires tiene que colaborar. Por último, hoy uno de los libros que estamos presentando es este libro muy bello que se llama La Pluma. Tiene dos autores, Cao, si me ayudas con el apellido, Bensuan, Cao Bensuan, y está ilustrado por Roger Melo. Este es un libro, el autor es chino y fue editado en Beijing, en China. La edición original está traducido al español por Eudeva. Entonces, bueno, ¿cómo lleva un libro escrito en ideogramas chinos al catálogo de Eudeva? Bueno, porque Eudeva decidió hace un tiempo a esta parte construir puentes con culturas donde dialogamos mucho menos probablemente de lo que debiéramos hacer. Y una de ellas es la cultura china. No solo conocemos poco en general de las culturas de Asia y en particular de China, sino que ellos también conocen muy poco de nuestra cultura. Y hace décadas atrás esto podía pasar desapercibido para la vida de muchos nosotros, sin duda, pero en la actualidad los intercambios con los países del Asia y en particular con China ha crecido notablemente. Todo el tiempo los tomadores de decisión de la Argentina y de América Latina toman decisiones respecto a China, todo el tiempo los chinos toman decisiones respecto a América Latina, y el desconocimiento de la cultura de quienes definen la vida, la prosperidad, los derechos, la salud, de las personas a tantos kilómetros de distancia, se toma con un desconocimiento prácticamente absoluto de qué implican esas culturas. Entonces, hicimos una apuesta importante desde la editorial de la Universidad de Buenos Aires a construir puentes culturales con culturas distantes. Y no lo hicimos solos. Pensábamos que solos éramos muy débiles para ir pequeños a un universo tan grande como les puedo asegurar que es el universo chino. Les golpeamos las puertas a dos grandes editoriales latinoamericanas universitarias, a la editorial de la Universidad de San Pablo, una de las principales editoriales a nivel mundial y seguro en América Latina, y a otra gran y mítica editorial universitaria de una universidad que ya ha cumplido 500 años, que es la Universidad Autónoma de México. Con las tres editoriales, UNAM Libros, EDUSPI y Eudeva, golpeamos la puerta de la Feria del Libro de Beijing, instalamos un stand en la Feria del Libro de Beijing y salimos, no esperamos que nos vinieran a visitar, salimos a hablar con los editores universitarios y otros editores chinos. Ustedes saben que construir relaciones internacionales es algo que lleva su tiempo, pero que con el esfuerzo y con el tiempo empieza a rendir sus resultados. Hoy puedo decirles que estamos presentando este bello libro que es Pluma, que es un libro poético. Martín ahora va a hablar del libro, yo no me quiero extender. Es un libro poético, hermosamente ilustrado, que habla acerca de la identidad, algo tan caro al pueblo argentino, la búsqueda de la identidad, y que nos parecía que tenía que estar traducido al español. Roger Melo, ya al momento de que compramos los derechos de este libro, era premio Christian Andersen, sería como el Nobel de la literatura infantil. El año pasado, Cao, el autor, también ganó el premio Christian Andersen, con lo cual hoy podemos decir que encima tomamos una decisión fabulosa, porque tenemos un libro traducido al chino que es hermoso, cuyos dos autores, o sea, el autor y el ilustrador, son premios Christian Andersen. Estamos muy contentos con este libro. Este libro abre una nueva colección en Eudeva de literatura infantil, a la que le seguiremos nutriendo más y más títulos. No me extiendo más, quiero agradecerle a Wadi, quiero agradecerle a Nahuel, quiero agradecerle a Violeta, a Martín, que nos acompañen aquí. Ellos ahora van a hablar de estos hermosos libros que estamos presentando, Las huellas de la tierra, con ya 2 títulos, Incas y Mapuches, y varios que vienen en camino. Los nuevos cuentos del Chiribitil, que ya no son solo la reedición de los cuentos del 70, sino que hay nuevos autores, nuevos ilustradores, para nuevos públicos ahí, que también han ganado un nuevo título, un nuevo premio de Alija, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil. Este año uno de esos nuevos cuentos, y por supuesto Pluma, que aquí tenemos su traductor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
Bueno, Gonzalo hizo una introducción muy lúcida y muy completa de lo que nos convoca hoy acá. Y yo les quería contar un poco cómo llegué a este libro, ¿sí? En un momento Gonzalo y Luis Quevedo también, y después Violeta, me hablaron de la posibilidad de traducir un libro infantil. Yo había traducido otras cosas para adultos y me encantó el desafío, porque estaba en el momento justo. O sea, mi hijo que está ahí al fondo, que ahora tiene 5 años, en ese momento tenía 4 años, y era un fanático de los cuentos del Chiribitil, que yo conocí de grande. Tengo amigos que lo conocen de chiquito, yo los leí con mi hijo. Entonces venía ya muy entusiasmado con eso y de pronto dije, bueno, es mejor posibilidad que tengo ahora, oportunidad de traducir un libro y probarlo con mi hijo. O sea, siempre por cábala y por capacidad técnica, mi primera lectora es mi mujer, que también es traductora y es correctora. Y esta vez dije, voy a hacer al revés. Primero quiero que mi hijo, que todavía no sabía leer, escuche el cuento, a ver qué pasa, qué le pasa. Porque me acuerdo cuando, al poco tiempo que empecé a trabajar en el texto que me llegó, en inglés, no en chino, claro, ahora vamos a explicar, que no traduzco del chino, sino del inglés en este caso, le preguntaba a Violeta, ¿lo traduzco al rioplatense o lo querés en neutro? ¿No? Pues digamos, los chiribitiles son muy argentinos, somos argentinos nosotros, Eudeva, Universidad de Buenos Aires. Dijeron no, en rioplatense. Entonces ahí, con esa primera premisa y después probando el texto, esa primera versión con mi hijo, empecé a dar el tono. De hecho, la versión que ustedes van a encontrar acá es muy parecida a la que escuchó mi hijo, y hay un momento, bueno, que aparece una cuestión, hay una gota de sangre que aparece. Y cuando mi hijo escuchó eso se quedó un poco así tenso. Dije, bueno, di con el tono. O sea, si puede transmitirle a alguien de 4 años esto, creo que estaba bien encaminado. Y algo que también quería decir es la importancia de que haya una editorial como Eudeva detrás, ¿sí? Porque yo me acerqué, o sea, entregué mi traducción, pero la trabajamos con Violeta, con Laura González, que está acá presente, y fue una experiencia hermosa el hecho de consensuar una serie de términos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo decimos esta palabra? Hay nombres de pájaros, por ejemplo, que dice, bueno, como lo que se llama la equivalencia funcional, buscar que el lector, en el caso de mi hijo, en ese momento el oyente de una historia, le suene lo mismo o lo más parecido posible a lo que el autor pensó para alguien de su lengua nativa. Por eso el maestro Humberto Eco dice que traducir es decir casi lo mismo, ¿sí? Incluso en inglés se llama una pluma, pero no nos sonaba, ¿no? Cosas como esa. Y una serie de decisiones que uno tuvo que ir tomando en el texto para volverlo más afín a nuestro oído. Y una idea grandiosa que tuvo Gonzalo fue de después en esa versión consensuada en español, en Eudeva, contrastarla con el original en chino. Y eso nos permitió después ajustar algunos términos y, bueno, que esa versión para mí, que no leo chino, estoy convencido que es mejor que la que está en inglés. Así que creo que fue una gran idea. Y, bueno, para cerrar, no quería extenderme más, es un orgullo estar acá. Yo estudié en la UBA, la 2 soy abogado y traductor público, así que feliz de ser parte de esto, me siento entre amigos y bueno, no hay mucho más que decir, así que gracias por estar acá. Bueno, del proyecto inicial, del sueño inicial que teníamos con los primeros 10 reeditados del CEAL, a lo que es hoy esta colección y a lo que es hoy el catálogo de Eudeva, la verdad que hay un recorrido muy largo, un recorrido muy trabajoso, muy gratificante, de mucho aprendizaje. Dejaron de ser libros para hacer un proyecto grupal. La verdad que es un proyecto que sin la colaboración de los protagonistas del CEAL, sin la colaboración de los familiares de los protagonistas del CEAL, sin la colaboración de la gente de Eudeva, sin la confianza de Gonzalo, de Luis y de Santos conmigo, sin los lectores, sin todos los bibliotecarios, los maestros. Siempre desde el inicio del proyecto fue una tarea grupal. Nunca lo hice, nunca estuve yo sola en esto. Siempre tuve cómplices para poder trabajar, para poder desarrollar este proyecto. Digo, desde el sueño inicial, que era reeditar 10 chiribitiles, a tener ya 29 de los 50 que eran,
con premios, con ser parte de Filvita, con haber tenido la posibilidad de hacer de cero, 100% en Eudeva, nuevos chiribitiles, de trabajar con Marina Elberger, que está, de trabajar con Laura González, de trabajar con tanta gente tan valiosa y, digamos, no nos imaginábamos. Pero sí teníamos muy presente dos cosas que dijo Gonzalo, que eran pensar los libros en el catálogo de Eudeva, digamos, con la misma exigencia, con la misma calidad, con el mismo cuidado del detalle que teníamos todo nuestro catálogo. En su momento pensamos que los libros queríamos leerlos con nuestros hijos, no a nuestros hijos. Y cuando los leíamos con nuestros hijos, tener la posibilidad de disfrutarlos tanto como ellos los disfrutan. Tener una capacidad, una sensibilidad de leerlos y disfrutarlos y exigir de un libro infantil lo mismo que se exige de cualquier libro. Nosotros, un poco los que vamos trabajando en literatura infantil, renegamos con esto de ser literatura infantil, queremos ser literatura, realmente no queremos que solamente nos llamen editores de literatura infantil, sino que somos colaboradores de proyectos de libros. Y con respecto a estos últimos 9, obviamente la ambición sigue, queremos llegar a la mayoría de los que eran, queremos llegar a 40 y pico. Algunos ya nos dijeron que no se pueden reeditar, pero vamos a seguir avanzando. También sería imposible reeditar estos cuentos sin un optimismo ciego, sin un entusiasmo absoluto, sin una pasión por estos cuentos. Que aparte, no es casual que me reencontré con ciertos libros para niños gracias a que mi hija pudo ir a un jardín maternal que había fundado el presidente Eudeva. O sea, es un jardín maternal orientado a la literatura. Entonces, gracias a eso, digo, nada es casual porque no solamente que fundó el jardín maternal a la cual pude mandar a mi hija, sino que también después tuvo la confianza de darme la posibilidad de trabajar y de desarrollar este proyecto. Y bueno, y la verdad que estoy muy agradecida. Muy agradecida. Y con respecto a La Pluma, que también es un proyecto grupal, y desde el principio que nos dieron esta responsabilidad, es Gonzalo el que lo eligió dentro de una cantidad de libros inmensos, increíbles, con un olfato muy especial, pero la verdad que también pensamos, siempre 2 es más que 1 y es mejor que 1, 4 es mejor que 2, y las miradas, ¿no? Y compartir por ahí puntos de vista diferentes, pero poder consensuarlos y trabajar en equipo y trabajar en grupo y apostar a que sea un proyecto y que nadie tenga más importancia en el proyecto, que no tenga más importancia el traductor o el autor o el ilustrador, sino todos que tengan importancia y que no se pierda ninguna esencia de ninguno de los protagonistas de este libro, ¿sí? Son proyectos, la verdad, que nos dejan mucho, que obviamente nosotros aspiramos a que se vendan y a que todos los conozcan y a que les guste a todo el mundo, pero la verdad que ya el solo hecho de hacerlo es un privilegio de estar en estos proyectos, así que bueno, soy otra agradecida. Bueno, un poquito la idea, cómo surgió y en qué consiste, ¿no? Huellas en la Tierra es una colección pensada como introducción a los pueblos originarios de Argentina y también del resto de América. Y lo fuimos trabajando y bueno, este es el resultado. La verdad que estamos muy contentos de cómo salió. Y si bien está diseñada para la escuela, la idea es también que sea una aproximación que cualquier persona interesada en el universo cultural de los pueblos indígenas lo pueda aprovechar. Así que no es algo que se restrinja solamente a la escuela. De la misma manera, pensando siempre en que es algo abarcativo, pero a la vez introductorio, tuvimos eso siempre muy, muy presente, incluso ya desde el diseño también, con un diseño que es un poco despojado y siempre teniendo presente la claridad del concepto, ¿no? Los textos son sintéticos, directos, tienen
en un nivel de concisión, digamos, suficiente, ¿no? Y bueno, esperemos, estamos con mucha expectativa de que tenga un futuro de, no sé si tantos como los del Chiribitil, pero bueno, que resulte abarcadora de todo el continente y sobre todo porque es una temática, la de los pueblos originarios, que me parece que aún hoy no tiene el lugar que debería, como habías hablado vos, Gonzalo, de la identidad, es parte de nuestra identidad como argentinos, como americanos, conocerla también, la historia y la actualidad incluso de los pueblos originarios. Así que me parece que es algo que llena un espacio, que tiene una importancia por sí misma. Y otra cosa que quiero agregar para ya dejarle el micrófono a Wadi es precisamente eso, ¿no? La importancia de las ilustraciones. En estos volúmenes las ilustraciones cumplen un papel muy importante de complemento de los textos, de la información que está en los textos. Wadi recibió pilas y pilas de documentación que estudió para realizar sus collages y sus ilustraciones de manera precisa y ajustada a lo histórico, sin perder su estilo propio artístico, ¿no? Personal. Así que es algo que también estamos muy, muy contentos con el resultado y con lo obtenido, y esperamos seguir más adelante. Lo que estamos presentando ahora son mapuches e incas. Bueno, son obviamente dos culturas de las más importantes de América. Mapuches hoy es una de las comunidades más numerosas del país, bueno, ni hablar de Chile. Y los incas, bueno, toda la herencia incaica se ve desde el sur de Colombia hasta el norte y el centro de Argentina y Chile, pasa por todos los países de la cordillera, así que de más está decir la importancia de esto y bueno, esperamos continuar con nuevos títulos y bueno, cubrir eso, lo más posible todo este universo que es tan importante y tan necesario. Así que bueno, Wadi, te dejo a vos para que termines. Ya habíamos trabajado con Nahuel en otro tiempo, haciendo otras cosas, no en este estilo, sino para más chicos. Y nos enfrentamos a un desafío enorme aquí, pero queríamos hacerlo porque nos sentíamos en deuda con los pueblos originarios. Bien dijo Nahuel el hecho de que va a continuar la colección, porque en realidad son solamente 2 libros ahora, pero vienen onas y guaraníes después de estos. Ya estamos trabajando en ellos. Y quisiera hablarles un poquitito de cómo encaré la colección, porque las imágenes, ustedes bien saben, son muy importantes. En realidad es lo que queda grabado en la mente de los jóvenes, de los niños, e incluso de los que no somos tan niños. Somos menos jóvenes en realidad. Dejemos la palabra viejo para otro tiempo. Somos menos jóvenes. 15, 17 años tenía yo, para comentarles un poquito el por qué opté por el collage. Las ilustraciones, las aguadas, las tintas, pero también el collage. 15, 17 años tenía yo cuando me ponía a mirar, a observar cuidadosamente, absorto en las cosas que hacía Alberto Breccia, de quien fui amigo íntimo. Y en esa etapa él había comenzado a trabajar el collage. En su casa en Aedo, yo iba a visitarlo, me quería mucho, y yo a él. Y entonces lo veía trabajar en sus historietas. Cada cuadro de Alberto Breccia realmente era un cuadro. Cada cuadro de historieta era realmente un cuadro. En especial cuando trabajó el Eternauta, la segunda versión del Eternauta, que le pidió la revista 7 Días. Ustedes saben que el Eternauta fue una obra
magistral de Oesterheld. Entonces Brescia hace una segunda versión, la propia, la de él, con su estilo. Y allí incorpora a él el collage. Y yo comienzo a ver sus trabajos y me quedo... Ustedes imagínense un chico, por así decirlo, de 15, 17 años, observando cómo elaboraba él sus cuadros, la técnica que usaba, y todo eso me quedó. Yo aprendí mucho del viejo, le decíamos el viejo Brescia, porque para todo el mundo, para todos los dibujantes fue el viejo. ¿Verdad, Carlos? Claro. Pero fue amado por todos nosotros, porque todos aprendimos algo de él. Todos los que somos dibujantes hoy, sean caricaturistas, ilustradores, historietistas, pintores, todos tenemos algo de Alberto Brescia. Además, una gran persona, Alberto. Y me quedó eso. Entonces yo fui incorporándolo a mis trabajos, uno se va forjando su estilo con los años, y fui incorporando el collage a los trabajos. Y vi en esta colección que pergeñamos con Nahuel la posibilidad de incluir el collage. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo observen se van a dar cuenta que el collage le da fuerza a los trabajos, le da un vigor que no tiene la tinta, la aguada, la acuarela, no lo tiene. No puede reemplazarlo. El collage tiene una fuerza adicional, es un plus. Le da volumen, fuerza, profundidad a los trabajos. Le da vida a los dibujos. Entonces decidí incluir el collage en los trabajos, en estos trabajos. Cuando hacía las caricaturas para el diario La Nación, también incluía de vez en cuando el collage. Sin embargo, no era lo apropiado en ese momento, digamos, no era una continuidad. En esto es un rasgo notable el tema del collage. Entonces decidí incorporarlo. Y hablando de vida, porque le damos vida a los trabajos a través de los dibujos, de las ilustraciones, yo quería referirme un poquitito a la gran injusticia que se ha cometido con los pueblos originarios aquí. En realidad, si usted quiere aceptarlo, somos forasteros acá nosotros. La tierra que estamos pisando, el territorio enorme, magistral, hermoso que es la Argentina, parece nuestra, pero no es nuestra. Fue robada a los pueblos originarios y tristemente borrados del mapa aquellos. Cuando encaro un trabajo así, en realidad me da un poco de tristeza hacerlo, porque tengo que investigar con Nahuel, tenemos que profundizar en el tema, no queremos hacer algo superficial, no, queremos hacer algo realmente serio, profundo y que sirva realmente de un libro de consulta. No queremos hacer un librito más, una colección más. Es una cosa muy, muy, muy seria, muy estudiada y profundizada por nosotros. Nahuel en lo suyo y yo en lo mío. Y volviendo a la injusticia, yo considero, porque soy descendiente de aquellos asesinos, yo, como ustedes seguramente también lo son. Nosotros somos forasteros acá, en realidad los dueños eran ellos. Nuestros ancestros, en realidad, eliminaron a estos pueblos, pero lo hicieron de una manera inicua, terriblemente espantosa. Los borraron realmente. Porque cuando uno es dueño de algo, cuando lo compra, ¿verdad? Cuando paga, cuando pone una rupia, un yen, pero no compraron nada ellos, lo arrebataron. Nuestros antecesores, nuestros ancestros, eliminaron a los verdaderos dueños de esta tierra donde estamos pisando nosotros.
Por lo tanto, nosotros no somos dueños. Parece que somos dueños, pero no somos dueños de esto. Tristemente, sucedió de esta manera. Entonces quiero decirles que, en realidad, por un lado me da una alegría enorme hacerlo, pero por otro lado me da mucha tristeza tener que tocar estos asuntos, donde muchísima gente fue eliminada, fue muerta, injustamente. Matar personas inocentes es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Es como que nuestros ancestros fueron, por decirlo de algún modo, ¿no? Imitaron a Caín. Es como matar a un hermano. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar tristeza. Realmente, si uno lo piensa con profundidad, esto es digno de ser llorado. Digno de ser llorado realmente. Porque fueron inmorales los que hicieron eso. La palabra inmoralidad es muy amplia, ustedes lo saben. Mentir es inmoral. Robar es inmoral. Matar es inmoral. Nuestros ancestros fueron inmorales, hermanos, queridos, amigos míos. Imagínense el dolor que significa tener que hacer esto, esta investigación. Una alegría por un lado, pero una tristeza por otra. Ahora bien, teniendo presente esto, yo quería decírselos porque a veces uno lo pasa por alto, ¿vio? Quería decirle lo que yo sentía con respecto a esto. Ahora, queremos que los libros que hemos hecho sean del agrado de ustedes. Piensen que hay un esfuerzo concienzudo, como dije, serio, profundo, en el cual disfrutamos de hacerlo esto. Esperemos que sean libros dignos de ser puestos en sus bibliotecas, si fuera posible. Para nosotros realmente va a ser una alegría muy grande que disfruten de lo que con Nahuel hemos hecho con mucho esfuerzo.